Y dicho esto, señores, que hay mucha tela que cortar, así que vamos con el repaso de las noticias con don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad. El juez del Tribunal Supremo ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, al que atribuye un papel de cierta preeminencia en una presunta red de corrupción. La decisión responde a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares. El exsecretario de Organización del PSOE está imputado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. En su declaración negó haber cobrado comisiones por amañar contratos públicos, se desvinculó de la empresa adjudicataria Servina Bar y denunció una persecución política por sus contactos con PNV y Bildu. El juez sostiene que José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado 550.000 euros y tendrían pendientes otros 450.000. Añade que Cerdán también habría obtenido beneficios dado la estructura vertical de la trama. El auto destaca que el dinero detectado es insólitamente mínimo en comparación con el volumen de las adjudicaciones, lo que sugiere que más personas físicas o jurídicas podrían haberse lucrado. Bueno, importantísimo lo que ha ocurrido con Santos Cerdán, pero sobre todo entiendan ustedes la clave de este movimiento, porque yo ayer cuando vi que entraba en prisión Santos Cerdán y que no había ocurrido así con Koldo García o con José Luis Ábalos, me dio que pensar, sobre todo teniendo en cuenta que él había renunciado a su acta de diputado, que es lo que le protegía y que por tanto pues realmente era como una especie de escudo frente a la justicia. Recuerden ustedes dónde está José Luis Ábalos y cómo precisamente se pasó al grupo mixto, ¿no? Quizás para precisamente utilizar ese arma que todavía tiene en su defensa. Entonces, ¿por qué ha caído Santos Cerdán y por qué no ha caído Koldo? ¿Por qué no ha caído José Luis Ábalos? Pues quizás es una maniobra interesada, ¿no? Para que nosotros pensemos, oye, pues están yendo por buen camino. Que insisto, es muy buen camino el que precisamente se esté investigando este caso y que Santos Cerdán esté en prisión. Pero no tenemos que dejar de lado pues todos los demás escándalos de corrupción que hay encima de la mesa. Así que es algo realmente sorprendente y por eso yo les pido que pongan foco en esto, porque leyendo ayer a algunos expertos hablando de la perspectiva estrictamente procesal, pues algunos se veían sorprendidos por esta entrada en prisión, en el sentido de que quizás Santos Cerdán pues tampoco estaba en situación de destruir pruebas a corto plazo y por tanto pues no existía ese riesgo, ya que pues en el momento de la imputación lógicamente pues ya habrá, si quería destruir alguna prueba ya había tenido tiempo para hacerlo. Acuérdense ustedes que hace 2 semanas estaba la UCO entrando en la sede de Ferraz para clonar su correo electrónico. Me da la sensación de que si tenían algo que ocultar pues les dio más que tiempo de sobra para hacerla desaparecer. Y sobre todo en el papel del riesgo de fuga. Es una persona suficientemente conocida en principio, al haber renunciado a su acta de diputado pues se podía haber puesto tierra de por medio en aquel momento, pero pues ya ven ustedes que pese a que el juez no aprecia riesgo de fuga, a pesar también de los precedentes conocidos en nuestro país, ¿se acuerdan ustedes de Paesa, de Luis Roldán, de cómo desaparecieron y sobre todo cómo desaparecieron los millones? Bueno, pues lo que hace el juez es que le envía a prisión, sobre todo teniendo en cuenta que él, bueno, nos quieren hacer ver, era el cabecilla de esa presunta actividad delictiva en torno al PSOE, dado que era el secretario de organización, pero también respecto a sus cargos públicos, ¿no? Que no haya pasado con Ábalos, que también era el número 2 de Sánchez, que no haya pasado con Koldo, que era un asesor, pues a mí desde luego me llama la atención. Y este es uno de los puntos que vamos a querer analizar en este programa, porque es lógico lo que les estamos planteando, ¿no? Que realmente que el juez envíe a prisión a Santos Cerdán por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias es una buena noticia, porque funcionan los tribunales, pero vamos a seguir indagando en cuál era la relación con José Luis Ábalos, con su ex asesor Koldo García y sobre todo hasta dónde llegaba. Que no cale el mensaje de que solamente era una cuestión relacionada con el Partido Socialista. Sepan ustedes que si Pedro Sánchez está en la Moncloa fue gracias a Santos Cerdán, en un primer momento por las primarias, pero después por los cargos públicos que ha ostentado. Así que si Sánchez llegó al poder es gracias a Santos Cerdán
y esto lógicamente no se nos puede olvidar porque era su hombre de confianza en el PSOE hasta hace 20 días. De hecho, hay una información muy interesante en Voz Populi que nos cuenta que apenas unos días antes de su imputación fueron invitados a cenar tanto Santos Cerdán como su esposa por parte de Pedro Sánchez. Imagínense ustedes cómo era de cercana la relación para que Pedro Sánchez tuviera conocimiento de todo lo que se cocía en su entorno. Es un encuentro, nos cuenta Joan Guirado en Voz Populi, que se produjo 27 días antes del famoso informe de la UCO, de que llegara a los medios de comunicación esos datos que obligaron a la mano derecha de Pedro Sánchez a renunciar a sus cargos. Y acudieron al Palacio de la Moncloa. Del Palacio de la Moncloa, en un mes, a estar en Soto del Real. ¿Se lo imaginaba esto Santos Cerdán? Pues yo sospecho que no. ¿Pero que hay algún pacto con el Partido Socialista? A mí, sinceramente, no me cabe la menor duda. ¿Por qué les digo esto? Pues porque hay una serie de nombres que vuelven a sonar, que vuelven a la palestra. Son los que dio Santos Cerdán ayer, precisamente, en esa declaración ante el Supremo. Santos Cerdán ha declarado ante el Tribunal Supremo que el exministro José Blanco sugirió nombres para ocupar altos cargos en el gobierno, tanto a él como a José Luis Ábalos, quien ya había mencionado este hecho la semana pasada. Entre los perfiles recomendados figuraba Isabel Pardo de Vera, luego nombrada presidenta de Adif. Blanco reconoció públicamente las recomendaciones en la red social X, aunque más tarde eliminó los mensajes. Afirmó que actuó a petición de Ábalos, que buscaba personas de confianza, preferentemente mujeres, para su equipo. Cerdán, en prisión provisional sin fianza, explicó que es habitual formar equipos con perfiles técnicos y políticos del partido al llegar al gobierno. Según fuentes del interrogatorio, los nombres se compartieron con los ministros que decidieron sobre los nombramientos. Añadió que este proceso se intensificó tras las elecciones de julio de 2023 y defendió que contar con gente afín facilita la gestión pública, aunque subrayó que la independencia recae en los ministros. Bueno, nombres propios que aparecen y que nos suenan muchísimo. Decía Santos Cerdán que fue el que recomendó a ciertos perfiles. Estamos hablando de Pardo de Vera, que fue fundamental a la hora de conseguir según qué prebendas, pero también nombres como el de Pepiño Blanco, el famoso Pepe Blanco, en esa consultora, la de Acento, que les iba a ayudar con ciertos procedimientos. En fin, nombres que les suenan seguro, pues de operaciones como la famosa Operación Campeón, que al final se quedó en nada. Por favor, que no haya paralelismos entre aquella operación y la de ahora. Que se llegue al fondo de la instrucción, que sean juzgados, que pasen por el banquillo, y los que tengan que acabar en la cárcel, que por favor entren cuanto antes. Que la primera pieza, que es la de Santos Cerdán, siga propiciando, ¿no?, ese efecto cadena, ese efecto dominó para acabar con el número uno. Desde ayer parece claro que Cerdán, Ábalos y Koldo integraban esa organización criminal dedicada al tráfico de influencias para beneficiarse y llevarse el dinero calentito, el dinero de todos los españoles, pero queda saber hasta qué punto el PSOE se benefició de las operaciones de estos presuntos delincuentes que operaban en el seno del partido, y si además de operar en el seno del partido operaban en ciertas esferas públicas, porque sabemos que han seguido vinculados al partido hasta hace unos instantes, hasta que el escándalo se los ha llevado por delante, pero también hay que pensar en esos cargos públicos de los que disfrutaban. Y recordarles eso, que Pedro Sánchez jamás habría llegado al gobierno sin el trabajo sucio de Santos Cerdán, que fue el que pues estuvo detrás de esas elecciones primarias en las que también hubo alguna cosita extraña relacionada con los votos, relacionadas con las urnas, y que luego después ha sido su hombre de confianza hasta hace nada, el que se encargó de las negociaciones con el prófugo de la justicia, con Carles Puigdemont, el que vendió España, el que se llevó la lista de la compra que le hizo Carles Puigdemont en Waterloo para darse al presidente del gobierno, y que él actuara. Y de hecho, gracias a esos 7 votos, los que consiguió Santos Cerdán, gracias al apoyo de Junts, tenemos ahora a Pedro Sánchez, porque fueron determinantes en la votación de esa investidura. Y no se nos puede olvidar que no solamente se han llevado dinero, sino que además han vendido España. Y que ahora desde el Partido Socialista, desde el propio presidente del gobierno, finjan que no conocen a este personaje, cuando estuvieron reunidos en la Moncloa, insisto, lo revela Voz Populi, hace 27 días cenando amigablemente,
pues clama al cielo, sobre todo porque lo que quiere hacer el PSOE es hacer ver que está fuera de los enjuagues, y específicamente en el caso del presidente del gobierno quiere decir algo así como que bueno, que todo lo que se hizo fue prácticamente a sus espaldas, que no se enteraba absolutamente de nada. Fingir que todo lo que hacían contaba con el desconocimiento del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, es algo que llama mucho la atención, sobre todo porque quieren que seamos tontos y que miremos al dedo que ellos señalan. En fin, es algo realmente, no sé, preocupante, ¿no? Si realmente creen que vamos a comulgar absolutamente con todo esto, porque lo que tenemos por delante es un recorrido judicial largo, y tenemos que seguir punto por punto todas estas cuestiones. Pero ya les digo, sorprendente lo que dice el presidente del gobierno, sobre todo por lo sonrojante que se quiera apartar de este contacto directo y decir que ni siquiera conocía al personaje, que es el principal sorprendido. Vamos, señores, es algo que tanto ustedes como yo, no sé, se tienen que ver sorprendidos por estas cuestiones, porque casi es de vergüenza ajena. Pedro Sánchez ha eludido una vez más asumir responsabilidades políticas tras el ingreso en prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, su mano derecha y exsecretario de organización del Partido Socialista. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo, a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Las declaraciones del presidente del gobierno se produjeron durante su comparecencia en la cumbre de la ONU celebrada en Sevilla, la misma ciudad donde hace apenas 6 meses ratificó a Cerdán en su cargo orgánico dentro del partido. Fuentes del PSOE consultadas por Oki Diario admiten que la situación representa un golpe emocional duro para la formación. Subrayan la gravedad simbólica que supone ver al número 3 del partido entrar en prisión. Sin embargo, restan importancia a que cumpla prisión preventiva o que quede bajo arresto domiciliario. Bueno, señores, lo que es de vergüenza es que el presidente del gobierno intente decir que es una cosa solo del partido. Ya lo hizo hace unas semanas cuando estaba en Ferraz y dijo que bueno, que era un escándalo que golpeaba directamente al PSOE, pero que no golpeaba al gobierno, porque Santos Cerdán se ha valido de la política, se ha valido del Partido Socialista para enriquecerse él y enriquecer a su partido. Y de paso, a Pedro Sánchez, al que le ha ayudado de una manera evidente. Que ahora intente evitar responsabilidades y decir que no conoce a Santos Cerdán, etcétera, etcétera, es una auténtica vergüenza. Y sobre todo, intentando hacernos ver que como ya está actuando la justicia, pues es el momento de que Pedro Sánchez se lave las manos. Y para nada tiene que ser así. Porque aquí, señores, en este país, pues nadie dimite. Nadie asume esas responsabilidades. ¿Se le va a dar la vuelta a la tortilla a Pedro Sánchez con, entre otras muchas cosas, los argumentos esgrimidos por su defensa? Pues ojalá que sea así, porque lo que estamos viendo es que había una estrategia clara por parte de los socialistas, que era la de decir que solamente afectaba al partido y que era el caso de una persona única. Esa es la estrategia defensiva, un asunto de corrupción directamente relacionado con la cúpula del partido, pero lo que estamos viendo es que afecta directamente al gobierno, no solamente al Partido Socialista, porque entre otras muchas cosas, señores, recordemos el currículum que tiene el Partido Socialista a la hora de elegir a secretarios de organización. No es posible que los dos últimos secretarios de organización, y me estoy refiriendo a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, se estuvieran enriqueciendo de forma tan clara, tan palmaria, que estuvieran influyendo en decisiones muy importantes de ministerios, de empresas públicas, que estuvieran cobrando mordidas de todo tipo sin que nadie se enterara, ni en la cúpula del gobierno ni en la cúpula de Ferraz. Nadie sabía nada, que eso es el mensaje que nos intentan hacer ver tanto los socialistas como el propio Pedro Sánchez. A mí me da la sensación de que había una serie de sospechas
que de hecho las tenían encima de la mesa algunos varones socialistas, pero que han callado, que han omitido, que han mirado a otro lado y por tanto tienen la misma culpa que quien colabora con la corrupción. Y de hecho sorprende precisamente informaciones que les contábamos hace unos días, como el propio Santos Cerdán estaba metido dentro de una especie de comisión anticorrupción cuando realmente era el más corrupto. Esto es como lo que les decía también el otro día, cuando asuntos internos de la policía de Nueva York investiga algún caso de la policía y resulta que el que está más pringado es el de asuntos internos. Que esto suena muy a Hollywood, pero ya ven ustedes que es la realidad de las cloacas del Estado, la realidad del CNI. Que esto ya se lo hemos contado en muchas ocasiones. Así que, por favor, señalemos a Sánchez, a sus colaboradores directos, que son los que han puesto encima de la mesa la corrupción y que, por lo que se ve, están implicados tal y como revela el informe de la UCO. Esto es lo que les contamos respecto al Partido Socialista, pero también tenemos que tener muy claro que si alguien maneja bien los tiempos en este país, es el Partido Popular, que tiene el don de la oportunidad siempre. ¿Para qué? Para cuestiones como la moción de censura o para revelar cambios dentro de sus filas. Acababa de saltar la noticia de Santos Cerdán y de repente, intentando eclipsar quizás esta información, aparece Cuca Gamarra diciendo que va a dejar la Secretaría General y no sabemos muy bien por qué motivo. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que ha solicitado su relevo al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que es momento de iniciar una nueva etapa en la organización. Hace 3 años, cuando se produjo el último congreso, las prioridades eran, sin duda alguna, conseguir la unidad del partido y también recuperar el liderazgo político para el Partido Popular. Hoy, ambas cuestiones están cumplidas y dijimos que lo haríamos bien y lo hemos hecho bien. Ahora toca otra etapa distinta y en este sentido yo lo que le he planteado al presidente es la necesidad de un relevo, que toca relevo, que pido relevo y que en ese sentido le corresponde a él decidir quiénes son las personas más adecuadas y en qué sitio para abordar el futuro que tenemos por delante en unas crisis importantes desde el punto de vista político que está viviendo nuestro país. Y así son las cosas y así se las puedo contar en lo que a mí respecta y a las conversaciones que yo he tenido con el presidente Feijóo. Por supuesto, yo estoy a disposición de mi partido, como lo he estado siempre, en aquellas responsabilidades que yo pueda ser útil, porque esto no va de egos, esto va de España y sin duda alguna España y la democracia española nos estamos jugando ahora mismo, yo creo que el futuro, y para ello este Congreso se convierte en un Congreso importantísimo, no para el Partido Popular, sino para España, y eso es lo que nos debe ocupar y preocupar a todos. Su salida, que podría materializarse con el nombramiento del actual portavoz parlamentario Miguel Tellado, era un secreto a voces dentro del partido y se daba por inminente en Génova. Durante su intervención, Gamarra aprovechó también para cargar contra Pedro Sánchez en el contexto de la detención y posterior ingreso en prisión de Santos Cerdán, mano derecha del presidente del gobierno. Pedro Sánchez, en definitiva, es y ha sido presidente Sánchez gracias a Cerdán. Y Cerdán ha hecho todo lo que ha hecho gracias a Pedro Sánchez. Y si uno cae judicialmente, el otro debe caer políticamente. Porque si Cerdán acaba en la cárcel, lo que debe de hacer Pedro Sánchez, y camino ya va de la cárcel, es abandonar de manera inmediata la Moncloa. Sánchez ha sido presidente del gobierno gracias a una moción de censura y a 2 investiduras. Y hoy sabemos, por las propias declaraciones de Cerdán ante el Tribunal Supremo, que esas negociaciones, tanto la de la moción de censura como las negociaciones de las 2 investiduras, se han llevado a cabo por una organización criminal. Sánchez, en definitiva, es el jefe de una organización criminal porque es el jefe de Cerdán, de Ábalos y de Koldo.
Señores, formidable manejo de los tiempos en política. Ya saben ustedes que estaba pendiente el Congreso de los Populares este fin de semana y realmente sorprende que ayer saltara por la tarde la propia Cuca Gamarra diciendo que iba a dejar su cargo como secretaria general del PP. Deja el cargo en el partido, pero ya les digo que sigue en el ámbito político dentro del Congreso con su función de momento de portavoz oficial y oficiosa de lo que dicen los populares. Aunque, insisto, llamó la atención sobre todo porque en un primer momento en un momento determinado sí que pensamos que quizás respondía a cuestiones físicas, algún tipo de enfermedad o alguna cuestión, así que nos alegramos que Cuca Gamarra esté bien, y esto es muy importante porque la salud, ya saben ustedes que es lo primero, pero cuando hacemos alusión al manejo de los tiempos, al timing político, pues tenemos que hablar lógicamente de esa estrategia que tiene el Partido Popular en el momento de hacer anuncios, de tomar decisiones, de implementar políticas, y yo desde luego el día de ayer pues no sé si era el día perfecto para hablar de este asunto cuando teníamos lo de Santos Cerdán encima de la mesa. Quizás están preparando un hipotético adelanto electoral. Pues no lo sabemos. En cualquier caso, para ello tendríamos que tener encima de la mesa esa moción de censura que se le ha pedido por activa y por pasiva al Partido Popular por parte de su electorado y por parte de diferentes agentes, entre ellos la sociedad civil. Y yo vuelvo a poner encima de la mesa el argumento de la Plataforma por la España Constitucional, que dijo al Partido Popular que si no querían ellos mojarse a la hora de hacer la moción de censura, que si no querían ir directamente de la mano de Vox, se tenían que dejar de excusas y apostar pues por una solución que viene directamente de la sociedad civil, y que se dejaran de excusas como por ejemplo que no les daban los votos, porque sí que hay posibilidad de buscar aunque sea un resquicio, de que se dejen de excusas relacionadas con el manejo de los tiempos, que si era dar aire al gobierno de Pedro Sánchez, que si era ayudar a sus socios secesionistas, etcétera, etcétera. En fin, una serie de cuestiones importantes, sobre todo teniendo en cuenta quién ha acudido a festejar, o entre comillas, o elogiar a Cuca Gamarra desde su ámbito profesional. Yo ayer retuiteaba un tuit de Esteban González Pons, que decía algo así como que cuando hubo que resetear al Partido Popular, apagarlo y volverlo a encender, hubo un minuto en el que solo estuvieron ellos, Esteban González Pons y Cuca Gamarra, la secretaria general y el organizador del Congreso de Sevilla. En fin, elogiando esta figura y pensando en cómo Cuca Gamarra quizás lo que vaya a hacer ahora es pues precisamente asumir el área de justicia que llevaba Esteban González Pons, pues nos da que pensar, ¿no? ¿Quién estaba en el Partido Popular? ¿Quién lo estaba gestionando? ¿Y cómo hemos llegado hasta allí? En fin, nos acercamos a las 7:30, a las 6:30 en las Islas Canarias. Momento de irnos a la noticia de interés general, que es la que nos trae el Banco Santander. Banco Santander ofrece este espacio. En la noticia de interés general, un estudio internacional con más de 1,5 millones de encuestados revela que los adultos jóvenes que accedieron al móvil a edades más tempranas presentan peor salud mental. Los que comenzaron a usar smartphone a los 6 años muestran más pensamientos suicidas, mayor agresividad y sensación de evasión de la realidad que quienes esperaron hasta los 18. Las diferencias son especialmente marcadas en las mujeres, donde el 74% de las que tuvieron móvil a los 6 años presentan problemas mentales frente al 46% de las que esperaron. La investigación coincide con la creciente preocupación de padres y gobiernos sobre el uso de pantallas en menores. En España, 9 comunidades autónomas ya han aprobado restricciones en colegios y Cataluña endurece las medidas el próximo curso, prohibiendo móviles y relojes inteligentes en todas las etapas educativas. Un 70% de las familias españolas considera el uso de Internet y redes sociales como su mayor inquietud respecto a sus hijos. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.